Buenas tardes, deseando que tengan una excelente jornada, les hablaré del tema de la normatividad fiscal. Esta es la primera actividad de la normatividad fiscal. Vamos a ver los fundamentos. En esta actividad vamos a ver 4 puntos importantes que son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Les hablaré del tema, como les repito, la normatividad fiscal. Concretamente destacar estos 4 puntos que les acabo de indicar. Entrando en materia, la normatividad fiscal es el precepto bajo en el cual se encuentra una serie de lineamientos que tienen por finalidad la capacitación de los impuestos a que se hacen acreedores los contribuyentes, su establecimiento, regulación y procedimiento de aplicación. Se encuentra fundamentada a partir del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción cuarta, el cual establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación del Estado o municipio en que resida, de manera proporcional y equitativa a lo que dispongan las leyes. El compendio federal que rige las obligaciones de los contribuyentes con actividades dentro de los sectores económicos es el Código Fiscal de la Federación, en el cual se determinan las contribuciones y obligaciones que se tienen que cumplir, sobre todo relacionadas con los impuestos. Según los lineamientos de la legislación vigente, define sus procedimientos y su forma de ejecución y del sistema de resolución de controversia en el Tribunal Fiscal de la Federación. Asimismo, regula la aplicación de leyes fiscales para todo ente económico. Las finanzas públicas, como primer punto, continuando con los entes económicos, son tanto las personas físicas como las personas morales. Las primeras son todos los individuos con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, mientras que las denominadas personas morales son directamente las empresas que se encuentran organizadas como unidades económicas, respecto de las cuales se predica la propiedad de los recursos, generando ingresos a través de las ventas de productos o la prestación de algún servicio. Los ingresos económicos que aportamos los ciudadanos al país, según los salarios y utilidades que obtengamos, como ya se mencionó, se encuentran reglamentados por el Código Fiscal de la Federación. En lo general, ya que en lo particular su emisión está a cargo de reglamentos, leyes especiales, misceláneas u otros ordenamientos, mismos que tienen la finalidad de mejorar los servicios públicos que brinda el aparato gubernamental. Los principales son impuestos federales, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre depósitos en efectivo e impuestos empresarial a la tasa única. Otros impuestos estatales son impuestos sobre la remuneración al trabajo personal, impuesto especial sobre producción y servicios. Impuestos municipales son impuestos sobre los ingresos, otros por la prestación de servicios de hospedaje, sobre diversiones y espectáculos públicos, sobre el patrimonio predial, sobre traslación de dominio de bienes e inmuebles, municipal sobre tenencias o uso de vehículos, sobre la producción, el consumo y las transacciones. Los recursos obtenidos por los medios anteriores citados se utilizan para la manutención propia del gobierno federal y los beneficios que se destinan a la población en general, principalmente los encontramos en materia de educación, salud, participación de justicia y seguridad, combate a la pobreza, impuestos del sector económico fundamentales para el país. El desarrollo y crecimiento económico de un país depende directamente de la recaudación y el cumplimiento fiscal de los inicialmente citados entes económicos, porque solamente si el aparato gubernamental percibe ingresos, está
posibilidad de canalizarlos hacia las industrias estatales y paraestatales. Por supuesto que también la iniciativa privada puede beneficiarse a través de los subsidios fiscales. Política fiscal. Por lo que se refiere al tema de la política fiscal, en teoría, su propósito es darle mayor estabilidad al sistema económico. Es una fase de las políticas económicas de las que dispone el Estado. Mediante su aplicación, pretende suavizar las etapas de los ciclos económicos. Los instrumentos de los que dispone el gobierno para aplicarlas son los impuestos. Al variar el nivel de los impuestos, la ciudadanía está en desventaja de disponer de más o menos recursos. El gasto público, aumentándolo o disminuyéndolo, la actividad económica se incrementa o se aminora. Sus principales objetivos son lograr un crecimiento económico sostenible, es decir, intervenir en la economía para que el aumento de la producción de bienes y servicios se sostenga en el tiempo para así mejorar el bienestar de la ciudadanía, el Producto Interior Bruto y el Producto Nacional Bruto, que son indicadores económicos más significativos. Conseguir la estabilidad de precios. El sector público trata de controlar la inflación, es decir, de controlar los precios de los bienes y servicios para que estos no se incrementen desproporcionadamente. De darse esta situación, la espiral inflacionista mermaría el poder adquisitivo de los consumidores, lastraría el consumo, con todo lo que ello implica para un país. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, es el indicador que expresa los precios medios de una canasta de bienes y servicios comprados por un conjunto de familias representativas de la población. Favorecer el empleo. Debido a las enormes dificultades para dar trabajo a toda la población activa de un país, se considera que existe pleno empleo, aún ante la presencia de cierta tasa baja de desempleo. Los indicadores que miden el nivel de empleo son las tasas de actividad, de ocupación y de paro. Estos son la política económica, son dos: objetivos y tipos. En objetivos tenemos el pleno empleo, crecimiento económico, estabilidad de precios. Aquí la política fiscal con los tipos son las políticas monetarias, políticas de rentas y política exterior. Así, en función de la fase del ciclo económico en el que se encuentra el país, se puede aplicar una política fiscal expansiva o restrictiva. La primera tiene como finalidad estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado, se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. La segunda presenta el objetivo de frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiene al superávit. La política de gasto público, en lo que respecta a la política del gasto público, la definimos como el conjunto de orientaciones y lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público para canalizar los recursos presupuestarios, indicar la demanda interna, redistribución, el ingreso proporcionar, niveles de desarrollo sectoriales y regionales, y vincular en mejores condiciones de economía con el exterior con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Al total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como la presentación de subsidios y transferencias, se le conoce como gasto público. En una economía de mercado, el destino primordial del mismo es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se produce para corregir las deficiencias del mercado. También tiene una importancia destacada los gastos públicos de transferencia, tendientes
a lograr una distribución de la renta y la riqueza. Sus principales clasificaciones son: el gasto neto es la totalidad de las erogaciones del sector público, menos las amortizaciones de deuda externa. Enseguida está el gasto primario. No toma en cuenta las erogaciones realizadas para el pago de intereses y emisiones de deuda política. Este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental, con los ingresos tributarios y las no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios independientes del saldo de la deuda y de su costo. Ahora vamos como punto final con el presupuesto. El presupuesto nacional se refiere a los gastos e ingresos estimulados que tienen el Estado relativos a un año calendario en particular. Tiene, entre otros múltiples propósitos, realizar una evaluación del total de los ingresos y los gastos del Estado. Busca establecer un razonable equilibrio entre los gastos y los ingresos, haciendo posible una evaluación de los efectos que ellos producirán sobre la economía. Sobre todo ello priva un cálculo que contiene elementos de incertidumbre propios de la naturaleza de la realización de las actividades, que allí se especifican como cuentas, programas, proyectos y acciones que se supone van a ser implementadas en el periodo de la duración presupuestaria. Múltiples propósitos se presentan a la hora de asignar los escasos recursos de los cuales se dispone: deudas acumuladas, problemas no resueltos, necesidades cambiantes y crecientes. Forman parte de un contexto donde cualquier actividad presupuestaria debe moverse. Así, igualmente, se encuentra la búsqueda de una estabilidad económica que logre los objetivos del pleno empleo y un nivel de precios aceptables. De la misma manera, se intenta alcanzar una tasa conveniente de crecimiento productivo que vaya dirigida a una distribución equitativa de la renta nacional y el mejoramiento de la distribución de ingresos. Los fines y medios en búsqueda de una racionalidad formal deben adecuarse a los propósitos más generales de un modelo de desarrollo que se pretende construir en el país. De ahí que los necesarios vínculos entre la planificación y la programación presupuestaria. En la siguiente imagen tenemos el paquete económico de este año. Estimación en crecimiento económico será entre el 2 y 3%. El gobierno federal reduce gastos administrativos en 28.3 mil millones de pesos. Aumenta el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 5% para apoyar a migrantes. El precio de la mezcla mexicana de $46 por barril. La producción de Pemex, 1.983.000 barriles diarios. Las exportaciones serán de 888.000 barriles diarios. El presupuesto combinado de Defensa, Marina, Gobernación y PGR estarán en 191.778.9 millones de pesos. Sistema Nacional Anticorrupción de 10.399.2 millones de pesos. El Fondo de Protección a Periodistas será de 200.000 millones de pesos. Sería todo, se concluye la actividad.